Hola mis amados amigos y hermanos. En este día, qué bueno estar juntos, saber que Dios nos ha guardado, nos ha dado la vida y la salud. Y qué bueno estar con ese Dios grande, poderoso y maravilloso. Interesante pues lo que hace Dios en nuestras vidas. Y qué bueno es saber que nosotros le conocemos y cada día queremos conocerlo más para poder amarlo, para poder servirle y para poder estar con él de una manera muy especial. Hoy quiero compartir un tema que he titulado Retribución merecida. Y es cierto, las recompensas son dadas a aquellos que las merecen. Y las merecen porque sus actos, sus hechos, requieren de un valor y un aprecio y que éste debe ser compensado. La Biblia nos muestra cómo Dios también recompensa. Cómo Dios paga a cada cual según sus obras, dice la Biblia. Y así es. La justicia de Dios va a favor de aquellos que hacen lo correcto, que hacen lo bueno, que se destacan. En este caso particular de este mensaje, es que dará a cada uno el pago por lo que ha hecho. Un día, pues, todos recibiremos el pago o el castigo a nuestros actos, a nuestras obras. No diciendo con esto que la salvación es por obras. La Biblia nos enseña que nunca la persona se salva por sus obras. Y si tenemos este concepto, debemos corregirlo porque ninguna de las cosas buenas que hagamos hacia otros nos va a dar la salvación y la vida eterna. Si así fuese, echaría a tierra la venida del Señor Jesús, su sufrimiento en la cruz y luego su resurrección, que nos enseña que la salvación viene a través de Cristo Jesús, a través de la entrega personal de nuestra vida, de nuestras vidas a Él, y después de haber sido redimidos y perdonados de aquellos pecados que acumulábamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Aquí las obras se refieren a lo que hemos hecho hacia otros, hacia el beneficio que hemos dado a otros. Estas obras tienen que ver con el desprendimiento de los afectos, de las bondades, de la benignidad que tenemos dentro de nosotros y que han sido dadas por Dios, compartiéndolas con otros. Recordemos que el cristiano no es aquel que vocifera su creencia en Cristo Jesús. El cristiano también se le conoce, óigase bien, también se le conoce por sus frutos. Y estos frutos tienen que ver con lo que hagamos con los demás. Y hoy vamos a aprender en este mensaje que si hacemos algo a favor de otros, lo estamos haciendo para con Dios. Y esto es fundamental entenderlo así. Vamos a mirar en el Evangelio de Mateo capítulo 25, estos primeros versículos que son del 31 al 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él,
Entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Dice la Escritura que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y vendrá a establecer una división en dos grupos, los unos y los otros. Los unos serán puestos a la derecha y los otros a la izquierda. En otras palabras, vendrá a determinar quiénes son los que pertenecen a la derecha y quiénes a la izquierda. Estos lugares tienen que ver con lo que el Señor manda. Y todos los seres humanos vivos en ese momento, cada uno será puesto en el lugar luego de establecerse las conductas de cada uno. Los que han hecho conforme a lo esperado por Dios, y los otros negándose o no haciendo lo que Dios manda. Se sentarán los unos a la derecha y otros a la izquierda, y apartará las ovejas de los cabritos. Las ovejas son aquellas que, al ser guiadas, irán por el guiador al sitio y harán lo que el pastor les mande. Hay que evocar en este momento que el Señor Jesús se denomina el pastor de las ovejas. Y el pastor siempre guía a su rebaño hacia donde él quiere. Y estas ovejas le están sujetas, le obedecen y hacen lo que el pastor manda. Los cabritos son un poco más rebeldes. Son animales que no atienden las instrucciones. Se llaman cabritos precisamente en este caso porque no siguen las instrucciones, no hacen lo que manda el pastor. Por lo tanto, estos dos grupos se diferencian por la obediencia o por la desobediencia. Unos hacen lo que en este caso Jesús manda, y los otros los que se niegan a hacer lo que Él dice. Esta selección pues depende de cada uno. No es que el Señor lo haga a propósito, sino que por los méritos de cada cual, así serán seleccionados, así serán apartados. Las obras de cada uno serán conocidas, y por esas obras entonces vendrá este tipo de selección. Ese es un día esperado de todos. Todos los que estaremos vivos, o si estamos vivos, por supuesto, esperaremos un día cuando el Señor nos va a reunir a todas las personas del mundo para seleccionarnos y también para dar el pago a cada uno según sus obras. Por eso es importante que hagamos el bien, que actuemos correctamente, que seamos bondadosos, generosos, benignos, que ayudemos a los demás, que tengamos compasión por la gente, que compartamos lo que tenemos con otros cuando vemos que aquellos realmente lo necesitan. Siempre va a haber pobres entre vosotros, dijo el Señor Jesucristo un día. El pobre necesita el apoyo, el acompañamiento y el recurso que podamos dar para que su vida sea llevadera, para que
supla un poco su necesidad. Así que nosotros, los cristianos, debemos estar prestos para ayudar a los demás, para tener compasión por aquellos que sufren, por aquellos que necesitan una ayuda, por aquellos que necesitan recursos. Recordemos, hermanos, que no necesitamos ser ricos para ayudar a otros. Lo poco que demos será tenido en cuenta por Dios para este tipo del final de los tiempos y de la selección. Demos lo que podamos, demos lo que tenemos, porque Dios ve con buenos ojos la generosidad del corazón. Y también la palabra de Dios dice que todo lo que nosotros sembremos, eso también segaremos. Si sembramos el bien, recibiremos bien. Si sembramos misericordia, recibiremos misericordia. Si sembramos compasión, recibiremos compasión. Hagamos pues bien a todos, dicen las Escrituras. Veamos entonces estos dos grupos. Unos son ganadores y galardonados. Versículos 34 al 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui por forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. A ese grupo, a uno de los grupos, el Señor Jesucristo lo llama a vivir con Él, a estar con Él, a ese reino que fue preparado antes de la fundación del mundo. Ese lugar donde vive Dios, donde está Jesucristo, donde están los ángeles y los otros seres que desconocemos y que de pronto no se mencionan en las Sagradas Escrituras. Ese lugar fantástico, maravilloso, donde vive Dios por la eternidad y para la eternidad. Ese reino que fue preparado con anticipación será el lugar para todos aquellos que han tenido este tipo de comportamientos, este tipo de obras que han hecho a otros, las cuales menciona el Señor Jesús aquí. Y Él habla de las necesidades básicas que fueron resueltas, que fueron suplidas por aquellos que amaban a Dios y amaban al prójimo, por aquellos que sintieron misericordia y compasión, aquellos que no se limitaron en ayudar y aportar para el necesitado. Y aquí menciona pues estas necesidades básicas, como el hambre, como la sed, como el desnudo, como aquel que va de un lugar a otro sin recursos, con aquel que estuvo en la cárcel
con aquel que estuvo enfermo. Esas personas que merecían ser conocidas sus necesidades y sus estados, y que los conocieron aquellos que fueron misericordiosos y generosos, les dieron, los apoyaron, los acompañaron, los visitaron. Y esto es lo que el Señor Jesús manda en su palabra. Recordemos que si el amor de Dios está en nosotros, entonces ese amor debe salir como Dios lo da a nosotros. Dios nos sustenta, por ejemplo. Dios nos da los alimentos, nos da trabajo, nos da dinero, nos da bienestar. Y nos lo da precisamente para que nos beneficiemos, pero también que lo podamos compartir a otros, que beneficiemos a otros. Y eso es lo que el Señor manda. La Biblia nos habla del amor de Dios, y el que tiene el amor de Dios es misericordioso como Dios es misericordioso. El que tiene el amor de Dios es bondadoso como Dios es bondadoso. El que tiene el amor de Dios comparte y da al que no tiene. Así lo hace Dios con nosotros. Esto es lo que mandan las Sagradas Escrituras. Y es lo que debe hacer cada cristiano, el verdadero cristiano. Y lo hace porque el amor de Dios está en él. Porque él es instrumento de Dios para con los demás. Entonces, este tipo de personas le hace la pregunta: ¿cuándo te vimos en estas condiciones? ¿Cuándo tú necesitabas de nosotros? No vimos que eras tú el que estaba en estas circunstancias. No te vimos en estas situaciones. Y entonces el Señor les va a decir lo siguiente, y quiero repetir ese versículo. Versículo 40. De cierto digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Quiere decir que lo que hacemos a los demás, que cuando ayudamos a los demás, beneficiamos a los demás, apoyamos a los demás, compartimos con los demás, visitamos a los demás, tenemos compasión con los demás, lo estamos haciendo para el Señor. Miren qué importante es saber esto. Miren qué bueno es saber que lo que hacemos hacia los demás lo estamos haciendo para el Señor, como dice otro texto. Y qué bueno entender que aquel necesitado está, en cierto sentido, representando al Señor. Está mostrando que necesita de nuestra acción para ver si en verdad Dios está en nosotros, si el amor de Dios está en nosotros. Qué bueno pues entender esto. Qué bueno es saber que todo lo que hacemos hacia los demás lo estamos haciendo para el Señor. Y por supuesto aquí está hablando de las bondades, de lo que hacemos bueno para los demás. Ahora, si no lo hacemos, ahora si hacemos mal a los demás, ahora si pasamos por indiferentes hacia los demás, también lo estamos haciendo, este tipo de conductas negativas, malas, perversas, también las estamos haciendo para el Señor. Aquí vale la pena entonces hacer una reflexión. Nuestras conductas, sean buenas o sean malas, el Señor las está recibiendo. Esto nos debería llevar a estar muy cuidadosos en cuanto a el accionar de nosotros hacia otros. Sí, esto debería ponernos a pensar y entonces corregir
el mal que hacemos para los demás, porque lo estamos haciendo para el Señor. Se lo estamos haciendo al Señor Dios. ¿Y cómo será el pago entonces de Él para nosotros si hacemos el mal a otros? Eso hay que pensarlo. Pero también hay que pensar en lo positivo. Todo lo que hagamos de bien para otros, se lo hacemos al Señor. Se lo hacemos como la expresión de nuestro amor, de nuestro afecto para el Señor. Qué importante esto también, saberlo. Qué importante hacerlo. No retraigas pues tu mano de ayudar a quien lo necesita. No te abstengas de visitar al enfermo que requiere de visitas especiales para sentirse animado, consolado y fortalecido. No te niegues a ir a una cárcel para visitar a un preso, porque él está solo y necesita de alguien que le visite para que también se sienta que tiene gente que lo ama, que siente el problema y que es solidario y que puede contar con él que está afuera. Esto es básicamente importante. Es maravilloso cuando un cristiano actúa de esa manera. Veamos entonces a los de la izquierda, al otro grupo. Dicen los versículos 41 al 46. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Este grupo se caracteriza por ser indolentes, por ser insensibles, por ser egocéntricos, por ser egoístas, por no ayudar, no apoyar al necesitado, por no brindar una ayuda a quien lo necesitaba, a aquellos que no les importó la situación económica de otros, a los que no se sintieron aludidos a la enfermedad, a las situaciones críticas de otros. Ese tipo de personas que no tienen un corazón de Dios, porque tenemos que decir que aunque estén en el grupo o se hagan llamar cristianos, pero estas obras no las manifiestan, se puede entender que el amor de Dios no está en ellos, porque de la abundancia del corazón, dice la Biblia, habla la boca. Y yo añadiría, de lo que tengas en tu corazón, así tú vas a actuar con los demás. Pero no lo hacen precisamente porque no tienen el amor de Dios. Y si no tienen el amor de Dios, no tienen a Dios. Por eso Él les dice que apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Quiere decir con esto que este tipo de personas no son de Dios, sino de Satanás, del diablo.
porque el diablo es así, egoísta. El diablo es dañino, es maligno. El diablo no quiere apoyar, no quiere ayudar al necesitado. El diablo no visita a los enfermos. El diablo no visita las cárceles en ese sentido de ayudar al que está allí. Y todos los que tengan esta conducta del diablo, pues son de él. Y eso es lo que quiere decir el Señor Jesús. A este grupo que no actuó como debía hacerlo, creyéndose esas personas probablemente que eran de Dios, pero de Dios no tenían nada, entonces no merecen estar en ese reino preparado para los justos, para los bondadosos, para los buenos, para los misericordiosos, para aquellos que les interesa el bien de los demás. Fueron enviados, pues, al infierno con aquel inicuo que desde el principio mostró egoísmo, celos, envidias. Este tipo de personas se pueden decir que actúan bajo la instrumentación de Satanás. El egoísta, el celoso, el envidioso, el avaro, son manifestaciones de Satanás en sus vidas. Porque si tuviesen el amor de Dios, fueran diferentes, fueran como del grupo primero. Aquí hay que establecer entonces que este tipo de comportamientos nos lleva a evaluar qué tipo de creyente es, qué tipo de persona es, y quién es el que está dentro de esos corazones. La bondad, la misericordia, la compasión, la generosidad solo salen, son expresadas por aquellos que tienen a un Dios vivo dentro de su corazón, que es amor, que es misericordioso, que es benigno. Por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. El primer grupo no tiene ningún problema, actúa bien, actúa correctamente. Y el día que el Señor Jesucristo viene, pues le pagará a ellos de una manera fantástica, maravillosa. Les dará el pago por sus obras. Pero aquí tengo que hacer énfasis es en los que no tienen ese sentir, ese tipo de expresiones, porque no tienen al Señor Jesús en sus corazones. Pues tenemos tiempo para ese grupo de personas, y entonces quiero mandarles un mensaje. Si no lo estás haciendo, si no te sientes sensible ante la necesidad del sufrimiento de los demás, si no eres generoso o generosa, si no tienes misericordia, si mantienes un orgullo y un egoísmo y tienes celos y envidias, es porque Dios no está en tu corazón. Jesucristo no es el Señor tuyo, no es el Señor de tu vida. Y entonces, como conclusión, podría decir, este es el momento de hacer una evaluación. Y esta frase del Señor Jesucristo es fundamental para ese tipo de evaluación. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son tus frutos? Este pasaje bíblico es claro. ¿Cómo actúa frente a los demás? Frente al que tiene hambre, frente al que está desnudo, frente a aquel que está en la cárcel, frente a aquel que está enfermo. ¿Cómo actúas? ¿No actúas bien? ¿No sientes nada por él?
¿No quieres ayudarlos? ¿Te niegas a expresar esa misericordia? Aquí lo que hay que hacer es que el Señor Jesucristo entre a ti para que tú cambies. ¿Y cómo puede entrar el Señor Jesucristo a ti? Primero, da el paso del arrepentimiento. Y en esta oportunidad, diría yo, que el primer paso que debes dar es reconocer que estás del lado de las obras de Satanás. Él es el egoísta, él es el envidioso, él es el celoso, él es el avaro, él es el que no quiere ayudar a otros. Reconoce eso. Primer paso. Segundo paso, dile al Señor Jesús que saque de ti ese ser que no te permite ser generoso, ser bondadoso. Que lo saque de ti y que entre Él en su reemplazo. Que Jesucristo entre a tu corazón. Invítalo a que entre a tu corazón. Que Él sea el Señor de tu vida. Invítalo. Él lo hará. Dile que te perdone todas esas acciones que no te han permitido ser generoso, ser misericordioso, ser solidario. Dile al Señor Jesús que te lo perdone, que te los perdone. Dile que quieres ser nueva criatura. Dile que quieres cambiar tu mentalidad, tu corazón. Dile que quieres el amor de Dios para entonces hacer conforme a lo que dice tu palabra y poderte pasar al primer bando de aquellos que al hacer todas estas cosas para bien de otros, lograron ir al reino preparado para los justos, para el amoroso, el bondadoso y para estar en presencia de Dios. Dile eso al Señor Jesús, que venga a morar en tu corazón y que te dé la vida eterna y que a partir de ese momento en que tú le pides su presencia, empieces tú a cambiar de actitud, empieces tú a dar, empieces tú a acompañar, empieces tú a buscar las maneras de que otros puedan recibir lo que Dios te da a ti. Hoy es el día, a manera de aplicación, de hacer este tipo de reflexión, pero también de hacer este tipo de decisión. Decídete por Cristo Jesús y pídele que entre a tu corazón y que entonces tú seas del primer grupo. Qué bueno sería que hicieras ese cambio. Recuerda lo siguiente: lo que tú das, siempre Dios lo multiplica. Si tú das a otro, el Señor te lo repone. Si tú acompañas a otro, tú sentirás la compañía de Dios. Si tú visitas al enfermo, asimismo hará Dios contigo, enviando a otras personas a acompañarte. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si sembramos amor, si sembramos afecto, si sembramos corazón misericordioso, asimismo vamos a recoger. Haz la oración hoy y cambia de bando, cambia de grupo para tu propio bien. Escríbeme al WhatsApp 313-827-8343. Te voy a responder.
que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.